Haciendo ahí. Excelente. Bueno, primero que nada, gracias por venir. Sin previo aviso casi, lo llamamos de manera Por favor. un poco impredecible. Vamos a comenzar como comenzamos con todo el mundo, pidiéndote que, claro, mirando a la cámara, reflexiones brevemente y nos digas quién sos. Soy Gustavo Espinosa, nací acá en el año 1961, en 33. Desde hace ya demasiado tiempo que trabajo como profesor de literatura en diferentes liceos de acá y de la zona. He publicado algunos libros. Mi primer libro apareció algo tardíamente. Es una novela que se llama China es un frasco de fetos, del año 2001. Luego publiqué un poemario, Cólico Miserere, en 2009. El mismo año Carlota Podrida, y luego siguieron Las arañas de Marte y Todo termina acá. Perdón, siempre este lapsus es muy recurrente. Digo, todo termina acá, y la novela se llama en realidad Todo termina aquí. Que esa es del año 2016. Todos estos libros han salido por la editorial de Montevideo. Y este año, hace un par de meses, publiqué mi último libro, que se llama La galaxia Góngora. ¿Qué es lo que te llevó a ser escritor? Eso nunca se sabe. Uno puede, puede ensayar muchas explicaciones. De hecho, justamente ahora, a raíz de un taller que un colega, Fabián Severo de Artigas, me ha invitado a compartir, estaba leyendo reflexiones de algunos escritores acerca del oficio de escribir y por qué se escribe. Y yo tengo siempre la impresión de que podemos ensayar muchas explicaciones, pero nunca estamos dando en el blanco, ¿no? Yo creo que no quiero ser arrogante, pero voy a citar a Keith Richards cuando le preguntaron hace no tanto tiempo por qué los Stones seguían tocando, y dijo: porque podemos. Y yo creo que, bueno, en realidad me convertí. Yo estuve seguro siempre de que quería ser escritor. No sé por qué, pero bueno, desde muy niño estuve seguro. No tuve esos problemas vocacionales que a veces incluso mis compañeros y mis amigos experimentaban a determinada altura de su adolescencia. Yo siempre estuve seguro que quería ser escritor. Y creo que era por eso, porque podía, porque, no sé, cuando estamos en la escuela siempre hay uno que es el más veloz, otro el que dibuja bien, otro es el que es más violento y tiene más fuerza, en fin. Hay como una división del trabajo precoz ya en la primaria. Y yo sabía poner una palabra junto a la otra. Entonces recibía tempranamente cierto reconocimiento oficial, digamos, por eso. ¿Qué quiere decir esto? Que era el encargado de leer las redacciones en las fechas patrias, de componer redacciones emotivas cuando el día de la madre o el día de la concuñada. Entonces, bueno, era como el escritor oficial. Después, bueno, después me convertí rápidamente en un escritor maldito, porque una vez que, en el año 1972, cuando yo tenía 9 años, o 10, compuse un poema que no estaba escrito en ocasión de nada, sino que simplemente lo escribí porque quería, porque no sé, no quiero tampoco sonar dramático, pero sentí la necesidad de escribirlo y lo escribí. Y se lo mostré a mi maestra, al otro día le puso muy bien y me lo entregó sin ningún comentario. Después lo mostré en mi casa, y a mi padre se mostró muy entusiasmado, pero mi madre no. Mi madre se mostró un poco consternada porque parece que el poema manifestaba cierta melancolía y ella no se sentía bien porque su hijo expresara esos sentimientos. Entonces,
la escritura por primera vez, en lugar de granjearme la simpatía de mis compañeros y el elogio de los maestros y de mis mayores, me producía problemas. Entonces de ahí, creo que ahí me convertí en un verdadero escritor que siempre va un poco contra el mainstream, ¿no? Dejé de ser Virgilio, que era el escritor oficial del Imperio Romano, y pasé a ser Baudelaire, el escritor maldito. Discúlpeseme la megalomanía de las comparaciones, pero era para poner como arquetipos caricaturescos. Grande Baudelaire. Y ¿cuál es el poder de la palabra para ti? Y mira, a mí básicamente se me considera un novelista, porque es lo que más he publicado. Sin embargo, yo hubiera querido ser un poeta, o me considero un poeta básicamente, porque justamente yo creo que la dimensión que más me interesa de la escritura es eso que podríamos llamar el poder de la palabra, es decir, más allá del referente o de qué cosa diga el texto o la palabra, es la exhibición de la palabra misma, la densidad poética, es decir, que el lenguaje se vuelva un poco opaco, si se quiere, y que llame a la atención del lector por sí mismo, que trascienda un poco el poder de la comunicación, que sea capaz de contagiar belleza o estupor o espanto por su contenido imaginístico, por su calidad sonora, en fin, por los efectos que produce, por las chispas que saca al ponerla en contacto con otras palabras. Eso es la dimensión que más me interesa del lenguaje, de la palabra y de la escritura. Y creo que hacia ahí, a pesar de que, bueno, que lo que más he publicado es narrativa, creo que ese es el aspecto que me parece más interesante de esta tradición que llamamos literatura, ¿no? Vamos con algo quizá un poco demasiado existencialista, pero me imagino que ya has en algún momento reflexionado y quizá escrito sobre la cuestión. ¿Cuál es la finalidad de la vida para ti? No, yo creo que no estoy capacitado. Me ruboriza ponerme a talentear sobre cuestiones como la finalidad de la vida. Me parece que, ya que alguien mencionó el existencialismo, si tuviera que decir algo estaría más cercano a eso, ¿no? Es decir, que la existencia precede a la esencia. Hay indicios de que existimos. ¿Qué propósito, qué objetivo, qué etos o qué telos, es decir, qué finalidad justamente le vamos a dar a eso? Es cuestión de cada uno y que debemos entretejerlo con las subjetividades de los demás colectivamente, ¿no? Pero estaría más cerca de eso, aunque tampoco deberán tomarse como convicciones muy radicales ni muy extremas las que digo. Por lo general, no pienso en una escala tan macro, digamos. ¿Y en la escala individual? En tu vida, ¿qué es lo que te mueve a despertarte cada día? Y bueno, en los tiempos que estamos viviendo, lo que me mueve al despertarme cada día es cruzar los dedos para que sobreviva, para sobrevivir, para resistir, para driblear al enemigo invisible y sobre todo que mis afectos lo puedan eludir, ¿no? Es una época
de mucho vacío, de mucho miedo, de mucho aislamiento, ¿no? Pero, como comentábamos la otra vez con un querido amigo de toda la vida, gente como nosotros podemos eludir con facilidad uno de los grandes males de la modernidad, diríamos. No sé si la modernidad o va más allá de la modernidad en la historia humana, que es el tedio, el aburrimiento. No en vano, la industria del entretenimiento es de las más poderosas, es la que más moviliza, ¿no? De las que más moviliza, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, son todos los artilugios que hemos creado para combatir el tedio, para combatir el aburrimiento. Bueno, pero, como decíamos con este amigo, aquellos que nos gustan los libros, o que nos gustan las películas, o que nos gustan las canciones, tenemos como una especie de chip de realidad ampliada que nos permite eludir con muchísima fluidez y con muchísima comodidad el mal del siglo, como le llamaban en el siglo XIX, el aburrimiento. ¿Qué llevó a que el humano se aburra? Y bueno, metafísico estáis. No tengo la menor idea de lo que llevó a que el humano se aburra. Stendhal, eres un novelista francés justamente del siglo XIX, de los grandes popes de la novela realista de hace 200 años. Él decía que la novela francesa de esos tiempos, que tanto además ha influido, ¿no?, en establecer una especie de formato canónico de lo que es la narrativa, que hasta hoy, a pesar de todas las rupturas, nos sigue condicionando y seguimos reproduciendo, no solo en la escritura, sino también en la narración audiovisual, que ese tipo de novela nace, decía él un poco caricaturescamente, ¿no?, nace del aburrimiento de las señoras francesas de las ciudades de provincia. ¿Por qué? Porque se empezó a generar, sobre todo para las mujeres de la burguesía, de la pequeña burguesía, una enorme cantidad de tiempo libre. La mujer que quedaba encerrada, no tenía que trabajar, incluso no le permitían trabajar, incluso a veces no tenía ni siquiera que hacer tareas domésticas, porque tenía servidumbre, no había una vida social activa como podía haberla en la capital. Entonces, ese vacío, ese no saber qué hacer con tu tiempo, es lo que genera el spleen, el aburrimiento, l'ennui, como decía Baudelaire, creo que lo he citado otra vez en esta conversación. Y bueno, eso yo creo que está ligado con la renuncia a nuestra capacidad de decidir, a nuestra capacidad de crear, de imaginar, a nuestra capacidad poética, en definitiva. El individuo renuncia a su capacidad poética y se aburre. Poiesis en griego quiere decir acción, quiere decir creación. Entonces, cuando vos renunciás a tu capacidad de crear, a tu capacidad de elegir, a ser un sujeto, en definitiva, te aburrís. ¿Qué es para ti, Gustavo, la libertad? Tendría que consultar a Ferrater Mora, que es un diccionario filosófico de bolsillo.
En la vida real, más allá de los libros, de la elocuencia, la libertad para ti, como ser, no como profesión, no como profesor, no como escritor, como ser que habita esta tierra. Y la libertad, en ese sentido, es que se me vuelve cada vez más utópica, porque sería la capacidad de disponer, sobre todo de mi tiempo, de un modo autónomo, es decir, que yo pueda instituir mis propias normas y romper toda heteronomía, toda dependencia de las normas de otros. Pero eso se vuelve cada vez más difícil. Capaz que cuando dispones de eso ya te jubilaste, estás fané y descangallado y solo tenés libertad de ir a tomar mate a la plaza y darle de comer a las palomas. ¿Vivimos en un país libre? Yo te diría que sí, pero no debemos descuidar esa libertad. Debemos ejercerla con mucha responsabilidad y con mucha temeridad, incluso a veces. ¿Qué pensás de libertad o muerte? ¿Cómo te resuena Y eso? si hay que elegir, libertad, ¿no? Eso me recuerda una anécdota de Peloduro, un humorista uruguayo, se murió a los 60, gran dibujante además, gran guionista de radio, excelente caricaturista, creó personajes muy, muy identificados con la idiosincrasia popular montevideana de mediados del siglo pasado, diría yo. Julio Suárez, Peloduro. Peloduro era comunista, creo. Y cuando la Revolución Cubana en el 59 o por ahí, cuando recién había ganado la revolución en Cuba, lo invitaron a ir por allá. Y parece que, bueno, en tiempos que la revolución se estaba consolidando, se estaba armando en La Habana, cuando levantabas el teléfono, en lugar de decir hola, los cubanos te decían patria o muerte, ¿no? Y Peloduro, bueno, llamó por teléfono a alguien, un cubano creo yo, y le responden patria o muerte, y Peloduro justamente dice, bueno, si hay que elegir la patria. Así que entre libertad o muerte, si hay que elegir la libertad. ¿Qué es? Bueno, espero que no te incomode la seguidilla de cuestionamientos un poco densos quizá. Yo creo que estás acostumbrado. ¿Qué es lo que rige el mundo para ti? El dinero. El dinero es más que solo dinero quizás, ¿no? ¿Cómo? El dinero es quizás solo un intermedio para algo más, ¿no? Bueno, sí, pero parece que el capital se ha vuelto autotélico, ¿no? En ciertas dimensiones del capitalismo financiero, no podemos entender muy bien, no podemos calibrar muy bien cuál es la finalidad de la acumulación de capital. Parece que solamente reproducirse, que es una finalidad en sí mismo, que el capitalismo es una especie de máquina autotélica. Es decir, ¿viste esos aparatos que hay que se exponen en algunas galerías de arte o en algunos museos, que son máquinas, son con todos sus engranajes y
sus mecanismos a la vista del espectador y que funcionan y que se mueven, pero que no sirven para nada, es decir, no producen ningún otro efecto. Bueno, yo creo que a esta altura el capitalismo está funcionando así. Es decir, el dinero ya no es una metáfora de nada, ya no es un instrumento de nada. Estamos hablando a ciertos niveles de la acumulación capitalista, ¿no? A mí el dinero me sirve para comprar carne picada y fideos. Es una enorme maquinaria autotélica, es decir, cuyo fin es el mero funcionamiento. Así que se ha intentado un sistema mejor que el del capital, como... Sí, bueno, de hecho se ha intentado y parece ser que ha fracasado, ¿no? Las grandes utopías anticapitalistas del siglo pasado parecen haber terminado antes que el propio siglo, ¿no? Luego de haber atravesado varias perversiones, además. Por ahora parece que tenemos que resignarnos al capitalismo. Parece no haber una dimensión política capaz de negar con cierta verosimilitud práctica, digamos, al sistema capitalista. Y por eso se han generado opciones que conocemos como progresismos o capitalismo de rostro humano, ¿no? Que son bastante discutibles también o discutidas desde el punto de vista de la politología o de la teoría política, ¿no? Pero bueno, estoy talenteando un poco sobre cosas que no son mi palo, digamos, ¿no? Acá no buscamos ningún tipo de ramo de especificidad. Es más, lo que le preguntamos a ustedes le estaríamos preguntando a cualquier otro ser por búsqueda de... Que seguramente daría respuestas un poco más descontracturadas que yo. Pues, quizá usted tiene un poco de presión del intelecto por buscar la respuesta por no justa. pasar vergüenza, ¿no? No hay vergüenza acá. Por no decir lo esencial es invisible a los ojos, cosas por el estilo. No, acá no, hay todo menos cuestión de vergüenza, realmente. Sí, acá somos tres, pero se supone. Tenemos esperanzas de que a esto lo van a ver más de 3 personas, ¿no? es el objetivo, sí. Pero sí, la idea es poder largarse y que sea un momento más allá de cualquier tipo de tensión. Una pregunta también de este mismo, más o menos de este calibre. ¿Cómo se mide el éxito en la vida? Bueno, es decir, ¿cómo se mide? No sé si contestar cómo se mide el éxito en la vida o cómo se debería medir, no sé. Me parece que no se debería medir el éxito en la vida. Últimamente parece que el éxito en la vida, hay un montón de gente que lo mide por la cantidad de likes que tienen en las redes sociales. Otros se interesarán más por la cantidad de objetos que puedan ser capaces de comprar, por las millas que acumulen en las compañías aéreas. Hay un montón de parámetros para medir el éxito, de los cuales te he mencionado algunos, ¿no? Los escritores a veces los miden en la cantidad de ejemplares que venden, en los premios que reciben, en fin. Onetti decía que el fin supremo de un escritor debería ser el fracaso. ¿Cómo es que interpretas de tu punto de vista esa...? No, yo creo que al viejo le gustaba épater les bourgeois, como se escandalizar a los burgueses, ¿no?
Pero ahora yo creo que los burgueses ya no se escandalizan con boutades, ¿no? Y a todos nos gustaría, a los artistas, por ejemplo, les gusta el reconocimiento, les gusta que aquello que producen o que segregan, digamos, de algún modo les llegue a la gente, que haya sensibilidades dispuestas o receptivas hacia lo que uno escribe, o a lo que uno canta, o a lo que uno pinta, o a lo que uno esculpe, en fin. Entonces, si hay una recepción, digamos, cálida, o, o se produce una reciprocidad, esa ida y vuelta, ¿no? Yo creo que eso es una manera de conseguir lo que se busca, que podríamos, tal vez siendo un poco laxos con la semántica, llamarle éxito, ¿no? Es decir, no ser malentendido, tener una recepción, no sé si cuantitativamente, pero al menos cualitativamente interesante. ¿Has en algún momento cuestionado sobre la necesidad y sobre el objetivo del arte? Sí, claro, sí, claro. He pensado sobre eso. He pensado sobre eso sin llegar a respuestas muy convincentes, ¿no? Creo que la expresión artística, la producción artística, si, si tiene alguna función, es la de aproximarse al sentido, digamos, producir sentido, producir significado, pero de un modo oblicuo, es decir, de un modo fuera del mainstream, fuera de la racionalidad hegemónica y con un plus estético, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que ha reflexionado sobre eso. De la literatura, por ejemplo. Algunos han creído que la literatura es compromiso, un compromiso militante, digamos, que con determinadas causas extraliterarias, es decir, políticos, sociales, y se ha producido mucha literatura y mucho arte bajo ese concepto del arte como compromiso. Y buena y mala literatura, ¿no? Grandes obras que se han transformado en clásicos. La Divina Comedia, por ejemplo, entre otras cosas, es un panfleto político, o la obra de Voltaire, o las tragedias griegas del siglo V a.C., lo que busca eran un aparato de reproducción ideológica del Estado ateniense. Buscaban militar por ciertos valores y comunicar al pueblo, a los viejos griegos, esos valores que el Estado le interesaba que el pueblo internalizara, ¿no? Y también había otros que criticaban esa hegemonía, como yo qué sé, Aristófanes o el propio Eurípides. Es decir, cuando hablo entonces de literatura o de arte como compromiso, no hablo necesariamente de los años 60, cosas por el estilo, que también lo hubo, y también hubo buena y mala literatura de ese tipo, sino que bueno, siempre ha habido esa concepción del arte y de la literatura. Otros opinan, por ejemplo, que el arte es simplemente una función lúdica, que el hombre es una criatura lúdica, que juega, que tiene la necesidad de jugar, que está en su esencia, y el arte que establece sus propios códigos, que es como una burbuja, donde se han abolido las legalidades de la realidad, digamos, es una forma de jugar. Es una forma de jugar que tenemos los adultos. Otros dicen que el arte decía Goethe, el arte es una sinfonía, es decir, una comunión de las almas. Shakespeare escribió 4 o 5 versos en
en el siglo XVI y una persona de 33 en el siglo XXI lee esos versos de Shakespeare o lo escucha acá en el Teatro Municipal de 33, hecho por un elenco de actores, y se comunicó en cierto nivel profundo, no simplemente como un mensaje de WhatsApp, ¿no? Con eso que escribió otro tipo en el siglo XVI. Es decir, sinfonía le llamaba Goethe a eso. Así que ahí te doy 3 opciones de posibles sentidos del arte, ¿no? Y una que improvisé yo al principio y que ya no recuerdo. Mejor. Gracias por O eso. mucho mejor. Gracias por el detalle. Te puedo asegurar que Viva la mucho improvisación, mejor. ¿no? Nada más bello. ¿Qué es para ti la familia? La familia. Bueno, lo que para todo el mundo, ¿no? Enorme contención. Creo bueno, creo no, estoy seguro en ese sentido, que la cuestión de la literatura y de los libros me viene a mí por una cuestión familiar. En mi casa siempre hubo libros. Mi padre, que es carpintero, es también un gran lector. Y bueno, ha sido siempre para mí, como para casi todo el mundo, ¿no? Un espacio de contención afectiva y material. ¿Cuándo se van? ¿Cómo? ¿Y cuándo se van? Debe ser terrible. Yo estoy... Por suerte mis viejos están vivos y, y vivo con ese temor de que bueno, que se van a morir, ¿no? Es terrible. El otro día leía un escritor argentino, creo que era Cassiari, que decía que los hijos son una fábrica de terror, que hay una etapa en que los padres tienen que lidiar con ese terror de que tus hijos se mueran o que tengan un accidente. Es terrible eso, sí. Bueno, pero es el precio que hay que pagar por esos amores, ¿no? Es el miedo a perder. ¿Qué nos puedes decir sobre la muerte? Yo creo que te aconsejaría que leyeras la Divina Comedia. Dante te puede decir mejores cosas que yo sobre la muerte. No me atrevo a... Me parecería frívolo cualquier cosa que se dijera sobre algo tan temible y tan misterioso. Platón decía que la tarea del filósofo es prepararse para la muerte. Y sin apoyarse en la lectura ahora, en tu vivencia, más allá de... No sé si te llega a pasar de salir un poco del intelecto, algún tipo de meditación o... No se puede meditar saliéndose del intelecto, es como